En este pequeño tiempito, en este pequeño espacio, vamos a desarrollar algunos puntos hasta que, bueno, gran parte del curso esté asistiendo ya. A las 7:30, como habíamos planteado, ya vamos a evaluar, ¿sí? No es para mucho tiempo, serán unos 10 minutos. La lectura es tan cortita, es tan ágil, hay muchos ejemplos que coloca sobre todo el autor, ¿ya? Entonces, no hay por dónde perdernos hasta la primera sesión de este tiempo, ¿ya? Vamos a culminar con todo lo que vendría a ser la teoría del signo, ¿ya? Entonces, vamos a compartir, sobre todo, a ver, estos 20 minutos, lo que corresponde al desarrollo, sobre todo del signo, pero devenido, sobre todo, en la fonología, y ello se traduce exclusivamente en el trabajo de la oralidad. Y hablar de la oralidad, así como en comunicación oral, que debería ser una asignatura regular en la carrera, para entrar a taller de radio, necesitamos conocer toda su dimensión y concepción, desde la mitología incluso. Pero hay muchas materias que no tenemos como base, sin embargo hay otras de las ciencias sociales que son más importantes o lo toman como más importantes, pero sin embargo eso es ya un criterio de discusión, ¿no? Seguramente en las jornadas académicas, el planteamiento de un nuevo currículo, etcétera, se pueda gestionar, ¿ya? Bien, a ver, vayamos a compartir sobre todo esta idea tan interesante que vamos a llevar, ¿cierto?, al diálogo, ¿ya? Y lo estaba preparando en este sentido, a ver, de la misma forma, a ver, vamos a compartir con todos, ¿sí?, el diálogo y el proceso de expresión y además el contenido, expresión y contenido. Con Hemsley vamos a llegar a culminar con esto, pero es abstracto, compañeros, entenderlo, si es que no logro hacerme entender los conceptos, ¿ya? Entonces, en tanto, compañeros que estén ingresando todo ello, vamos a compartir lo siguiente. A ver, diálogo, ¿sí? Esta palabra es griega, en realidad es heredera de esa, digamos, de esa racionalidad, ¿sí? Hablar sobre todo de el diálogo, ¿cierto?, es descomponer, es una palabra compuesta, diálogo, ¿cierto? Logos, ¿qué quiere decir? Es razón, ¿cierto? Y en muchos casos es representación de la palabra, es palabra, y diálogo vendría a ser, ¿no es cierto?, algo que tiene que ver con dos, ¿sí?, con una paridad, monólogo, diálogo, etcétera, ¿no? El monólogo, uno, quiere decir, ¿no? Entonces, por ahí vamos a considerar, ¿sí?, esta acepción. ¿Se puede leer, compañeros? A ver. ¿Sí? Siguen ingresando los compañeros, ya. A ver, vamos a tratar un poquito más de hacerlo más grande. Ahí, ¿sí? Se puede leer. El diálogo proviene, ¿sí? Dialogus, ¿no?, del latín. En realidad, su vertiente griega vendría a ser palabra, ¿sí? Pero vamos a venir con el diálogo, ¿cierto?, que describe una conversación entre dos o más individuos donde se intercambia, despliegan ideas, pasiones en cualidad de mensaje, palabra, ¿cierto?, o texto. De ello vamos a derivar, ¿cierto?, al estudio de las pasiones, ¿sí?
En semiótica es tan interesante agarrar sus acepciones y por ahí, ¿cierto? A lo mejor podamos entender sus elementos y derivaciones de significación. Su finalidad es lograr un acuerdo por el orden discursivo. Esta palabrita, discurso, también ya vino, ¿cierto?, a partir de la conformación, por ejemplo, ya en la República de Platón, en el libro de la República, se plantea en el orden, sobre todo del legislador, el tema del orador, ¿sí? Entonces, por ahí, ¿cierto?, también tratamos de rescatar algunas acepciones, ¿no? Es la búsqueda de entendimiento en cuanto se despliega ideas entre los sujetos de la comunicación. Al decir esto, ¿cierto?, vamos a implicar de que el diálogo siempre implica, ¿cierto?, la relación de los sujetos de la comunicación, no solo las personas, sino también las entidades y los contextos, ¿ya? Por otro lado, el diálogo es un sistema de preguntas y respuestas de forma dinámica y coherente. Si ustedes pudieran recordar el trabajo de la metodología de Sócrates, es esta, ¿sí? ¿Qué es la mayéutica? La mayéutica no es más que un método de hacer, ¿no es cierto?, nacer ideas a partir de las preguntas y las respuestas. Es muy interesante. Ahí nace la dialéctica, ¿no? Diálogo viene también de esa acepción dialéctica. Su dialéctica es entre esta fuerza de interpretación, ¿cierto? Pero si la pregunta no tiene coherencia con la respuesta o no está a la altura de la pregunta o viceversa, se rompe el diálogo hacia el monólogo o un proceso informativo, es decir, su tendencia es esa, si es que no está a la altura de ello. Ahora, la preguntita viene, si el diálogo requiere de pares, ¿no es cierto?, similares, de entidades y sujetos, ¿cierto?, del mismo orden, es decir, necesitamos igualdad. Una pregunta que se hacían ya los griegos en ese tiempo viene a ser lo siguiente: ¿existirá la democracia, ¿cierto?, entre pares, ¿no?, entre sujetos, ¿no? Resulta de que ahí lo ponen como utopía, ¿no?, desde Aristóteles, de que la democracia podrá ser posible entre iguales, ¿no? ¿Y qué será la igualdad? Ya toda una filosofía, ¿no? Incluso viene en la modernidad a partir del tema de la justicia, del poder, etcétera, etcétera. Ahí van a venir las democracias, las autocracias, o por otro lado, ¿no?, lo justo, lo injusto. Ahí va a venir el socialismo como una situación también de entidad que va a tratar de conllevar, ¿no?, esta filosofía, sobre todo de las igualdades. Si la comunicación se da entre iguales, ¿no?, y el diálogo va a ser, ¿no es cierto?, uno de los espacios para las disputas, ¿no?, para la toma de decisiones. El diálogo se anula si es que no existen las asimetrías. Aquí esta palabra, ¿cierto?, ya viene quizás desde una crítica de que el diálogo, ¿cierto?, es posible, ¿cierto?, se hace posible cuando existe, diríamos, asimetrías. Aquí parece una negación, ¿no? El diálogo se anula si es que no existe asimetrías. Si es que todo está dicho, todo es igual, por lo tanto no hay nada que discutir. Por lo tanto, necesitamos asimetrías para poder dialogar. Algo, ¿no es cierto?, que no cabe. Por eso, ¿no es cierto?, la dialéctica es posible, ¿sí? Es postulado de la teoría del diálogo en la comunicación. La teoría del diálogo en la década de los 60 en Latinoamérica se ha cultivado, pero del lado contrario. Siempre se ha buscado la igualdad, la democracia, como dicen en la comunicación, ¿verdad? El diálogo es posible entre iguales. En cambio, en este postulado,
no es posible, ¿sí? Por otro lado, para la semiología el diálogo está atravesado por la disposición del deseo. ¿Qué es el deseo? Vamos a decir, es el núcleo, ¿cierto? Es la piedra angular, es el origen del origen, diríamos, de todo el movimiento, diríamos, de las palabras y sobre todo los diálogos, los enunciados, ¿ya? En las relaciones históricas y niveles de asimetría, es decir, de diferencia, tendríamos que decir, al referirnos a la asimetría. O sea, ¿qué es la comunicación? No es un proceso, ¿cierto?, de desdelación, ¿cierto?, que ponemos en común las diferencias, sino por el lado contrario. La comunicación más bien es poner, ¿cierto?, poner en diferimiento, en diferencia, vamos a decir, todo lo que tenemos en común, ¿sí? Aprendemos a diferenciar y el uso sobre todo del lenguaje es eso. Aprendemos a hablar, ¿cierto?, y diferenciar palabras, ¿cierto?, de verbos, de acciones, etcétera, etcétera. Por lo tanto, por ahí, ¿cierto?, empieza sobre todo su condición, ¿ya? Bien, la oralidad. ¿Qué es la oralidad, compañeros? La oralidad es un concepto que proviene de la lingüística, ¿sí? Ya en la modernidad, después de Saussure, ¿cierto?, se funda una disciplina de la lingüística a partir del curso de lingüística, ¿verdad? El libro más famoso que surge en 1916, traducido lo llamaremos al español o al castellano. Sin embargo, en 1913, a partir de los discípulos se empieza a escribir este texto. Ustedes han podido aseverar en la lecturita también, compañeros, que designa un modo general, ¿cierto?, de modo general, una comunicación verbal a través de un medio o aparato fonador humano percibido por el oído. En la historia de la comunicación se caracteriza como el primer sistema complejo utilizado por los humanos para comunicarse en su formación civilizatoria y social. Las sociedades orales están conformadas por un conjunto de conocimientos, hábitos, ritualidades, simbolismos y mitologías, ¿no?, o mitológicos, simbolismos y mitologismos, lo que sea yo, que despliegan la comunicación. La oralidad es un sistema de comunicación interpretativa. La lectura oral y su relación con la práctica del escucharse, aquí tenemos un errorcito, está imbricado, ¿ya? Está imbricado en un solo sentido. Es decir, está casado, podemos decir, está sobrepuesto en un solo sentido. ¿Y por qué estamos poniendo la oralidad como parte constitutiva de la teoría del signo? Porque es la base fundamental para hablar de la fonología, ¿sí? Saussure empieza sobre todo a hacer todo su curso de lingüística a partir de la base y de la matriz que viene a ser la fonología, ¿sí?, que estudia, ¿cierto?, sobre todo la historia de las expresiones de los sonidos. Un sonido, por ejemplo, pala, se diferencia por una pequeña, ¿cierto?, diferencia de expresión, como es bala, va con pa, como dicen, ¿no?, esta expresión, y cambia de sentido a partir de esas expresiones. Y por lo tanto, ¿cierto?, el estudio de los signos tendría que implicar, ¿cierto?, todos estas variaciones que se tienen, ¿no?, pequeñas variaciones, ¿sí?, de P a B, podría ser C a C, ¿no?, a la Z, etcétera, ¿cierto? Las expresiones ya, ¿cierto?, implican variaciones en las formas de expresión.
Por lo tanto, es tan importante la pronunciación, y donde se faculta sobre todo la pronunciación es en la práctica oral, ¿no? Y sobre todo con esto culmino, pequeñito es, aquí surge un modelo, compañeros, de comunicación en 3 eventos, ¿sí? El modelo del diálogo, lo vamos a denominar esto, donde hay un hablante y hay un oyente. Y es esto lo que, ¿cierto? Las teorías de la comunicación devenidas de Frankfurt, por ahí, desde Norteamérica, desde el modelo de, qué sé yo, de Berlo, ahí tenemos de Maletsky, bueno, ellos, ¿no es cierto?, nos dicen de que las entidades de emisor, mensaje y receptor son separados, ¿sí? Así nos logran hacer entender. Sin embargo, ¿cierto?, cabe considerar que en este modelo del diálogo, hablante y oyente son simultáneos. El hablante es oyente y el oyente es hablante. ¿Sí? En la medida en que hablo, ¿no es cierto?, estoy oyendo. En la medida en que estoy oyendo, estoy hablando. Por eso dicen, la mejor forma de hablar es escuchar. El mejor cine que habla es aquel cine ausente, dice, ¿no? El grado 0 de la escritura, Barthes dice, ¿no? El cine que más habla es el cine mudo, ¿sí? Aquel vacío. Y cómo en la oralidad ya se estructura incluso a partir de un mito, compañeros. En la medida en que yo hablo, ¿cierto?, estoy escuchando. Y a eso lo vamos a denominar nosotros, el discurso vive entre lo que se habla y lo que se escucha. Es muy interesante desplegar a lo mejor toda su filosofía en este modelito del hablante y el oyente. Todos los semióticos van a decir, ¿no es cierto?, esta es la base para poder entender sobre todo el fundamento de los signos. ¿Quién ha ido opacando, compañeros? Es la escritura. Cuando aparece, sobre todo, la época de Gutenberg, 1436, ¿no? Es donde, pues, una fecha, a lo mejor parámetro, donde se ha inventado la imprenta. A partir de ese tiempo para adelante, la sociedad, ¿cierto?, y la cultura y la civilización ha atravesado el mundo de la escritura. O sea, empezamos a pasar de la oralidad, ¿cierto?, a la escritura. Por lo tanto, todo se hace en función de las escrituras. Aparece, ¿no es cierto?, el manuscrito, aparece la firma, aparece, diríamos, la cultura, ¿cierto?, de la alfabetización y del analfabetismo, y la escuela surge a partir de todo ese imperio, diríamos, ¿no?, de cultura que se está proyectando para adelante. En cambio, hay sociedades que van a permanecer con este modelo, hay sociedades orales. Por ejemplo, la cultura andina es enteramente oral, y podemos ver a partir de sus famosos melodramas, ¿no es cierto?, el radioteatro, etcétera, ha tenido éxito a partir de estas raíces, de estas vernáculas. La música, la poética, la poesía, etcétera, sigue perviviendo en este orden, ¿ya? Entonces, compañeros, hago, ¿no es cierto?, un paréntesis, ya, a propósito, diríamos, de este avance, para entrar directamente en un análisis, pero lo vamos a hacer después de esta pequeña evaluación, ya, que es menester, compañeros, cumplirlo, como habíamos planificado, ¿verdad? Entonces, las sociedades, sobre todo orales, ¿ya?, o las culturas orales, hoy por hoy, han estructurado sistemas culturales en los modos de desarrollo, sobre todo de la palabra, desarrollo de las expresiones y las prácticas de la cultura, como la poesía, la música, el arte, sobre todo del desarrollo de la palabra, ¿no? Entonces,
Esto, entre paréntesis, a ver, vamos a poner, ¿cierto? En tanto vamos a encadenar, ¿sí? Lo que corresponde, compañeros, nuestra evaluación. La teoría del signo, ya, compañeros, implica sobre todo las normas, las reglas, en cierta forma también hay doctrinas y por otro lado prácticas que han ido sustentando ya más de un siglo y medio, sobre todo desde Saussure, en disciplinas que para nosotros es sobre todo la capacidad metodológica y científica de poder, ¿cierto?, interpretar lo que se dice, lo que se hace, etc. La oralidad no está distanciada de lo que se escribe y lo que se escribe no está distanciado de lo que significa y por lo tanto todo tiene que ver, ¿no es cierto?, como una condición de estudio. Entonces, ustedes han podido apreciar sobre todo la lectura a partir de las reglas básicas, ¿no es cierto?, desde lengua, habla, significante, significado, por ahí sus travesías, sobre todo en ejemplos, ¿cierto?, que se hacen en el texto. Y bueno, les voy a compartir, compañeros, en este momento, ya, la evaluación, ¿cierto? Y bueno, va a surtir por lo menos unos 10 minutos, compañeros. Es un formulario que lo estoy en este momento habilitando, ¿ya? Y seguramente ustedes ya van a ingresar al Classroom y en el Classroom seguramente podrán llenarlo, ¿sí? Unos 5 minutos, compañeros, son 10 preguntitas, ¿ya? Entonces, a partir de ello me lo envían y les voy a rogar, compañeros, no entren con nombres ajenos, entren con su apellido y sus 2 nombres, si es posible, porque esto a propósito de cuando yo hago, sobre todo, el trabajo de la aglutinación de información, ¿cierto? Si entran con otro nombre, a veces no logro corresponder, ¿cierto? Porque las planillas tienen otro tipo, digamos, de base de datos, ¿ya? Entonces, entren con sus nombres correctos, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, ¿alguna duda o pregunta? A ver, aquí. No hay... Nos va a dar la señal para empezar, ¿no? ¿O ya empezamos? ¿Sí? Licenciado, exactamente tenemos 10 minutos o 15, licenciado, y si nos va a avisar antes de cerrarlo. Gracias. Me dicen si ya por ahí se ha habilitado. ¿Sí? A ver, ya está habilitado, Lic. Ya, al Classroom entramos. En este momento tengo el reloj, ¿sí? 32, ¿sí? A ver, vamos a dar. Ya. Y bueno, vamos a volver, compañeros, al modelito que yo había a lo mejor explicado. Y este modelo sobre todo de la comunicación, es tan antiguo como decimos, ¿no? Ya está en la retórica de Platón, ¿sí? Como en esos tiempos han tratado de entender, no como disciplina al lenguaje, sino como parte, diríamos, de la proyección que tenía a lo mejor el fenómeno del lenguaje, ¿cierto?, imbricado en el uso sobre todo retórico, y la retórica se la utilizaba en la poética, en el diálogo de saberes, que era una práctica. No habían aulas como los tenemos ahora para ir a formarnos y hacer escuela. Las escuelas eran las plazas, los lugares públicos en las que por ahí se encontraba, por ejemplo, la práctica de Sócrates, ¿no? Muy interesante. Paseando, ¿cierto? Empezaba a cultivar a los jóvenes, ha sido acusado de corruptor de jóvenes, ha sido condenado a tomarse la cicuta,
Y bueno, ya conocen, compañeros, toda esa historia realmente, ¿no? De estos hombres que en ese tiempo habían a lo mejor manifestado un tipo de pensamiento respecto del lenguaje. Bien, entonces vamos a considerar lo siguiente, compañeros. A ver. Licenciado, una consulta. Sí, dígame. ¿Vamos a revisar los exámenes o directamente No, con ya está revisado, le va a devolver. ¿Cuántos? Claro, claro. Ahí tenía una consulta, licenciado, en cuestión de la imagen acústica. Ya. Quería que me explique por qué esa expresión. Ya después, sí, compañeros, sí, todavía siguen todavía en aula, perdón, en el examen. Ah, perdón, pensé que se había cortado. Sí. Que se va a cesar automático porque está programado, ¿ya? Entonces, entramos con lo nuestro, a ver, compañeros, ¿sí? Teníamos previsto sobre todo la explicación de este modelito, ¿sí? Hablante-oyente en la teoría del diálogo, ¿sí? A ver. En Latinoamérica, ustedes ya han concebido, compañeros, de que Luis Ramiro Beltrán, por ahí tenemos a Antonio Pascuali, por ahí tenemos a Freire, ¿cierto? Tienen una tradición de haber desarrollado sobre todo categorías, conceptos relacionados sobre todo a la participación, a la interacción y al diálogo, que en torno de ello se van fundando los modelos, sobre todo participativos, ¿no? Y este modelito más devenido de la semiótica, ¿cierto? Quizás les pone en un lugar dislocado, salido de lo que, ¿cierto?, viene a ser el mismo concepto. ¿Qué es dialogar? A ver, compañeros, si alguien me pudiera decir cómo lo entendemos, esa palabrita de diálogo, dialogar, ¿qué es? A ver. Sí, un sentido común, a ver. Licenciado, buenas noches. ¿Puedo Adelante. participar? Claro que sí. Licenciado, el diálogo sería como una conversación entre dos o más personas donde comparten, ¿no? Sus ideas, etcétera. Muy bien. Es una forma de compartir, dice la compañera, ¿sí? Pero también, ¿cierto?, es el mismo concepto de lo que manejamos en la comunicación. Diálogo y comunicación será lo mismo. Entonces, a ver, vamos a tratar de distinguir ese camino y vamos a entrar sobre todo con Hemslev. Y bueno, ahí es donde necesito su atención, compañeros. A ver, ¿alguien otra idea más respecto de qué es el diálogo? A ver. Es la conversación entre dos o más individuos. ¿Otro? Intercambiar puntos de vista. Ya, intercambiar puntos de vista. ¿Qué más? A ver, debería ser una carrera de diálogo, ¿no? Si tenemos categorías muy fuertes para decir, ya no carrera de comunicación. La comunicación tal vez está más limitado que el diálogo o viceversa, ¿no? A ver. Buenas noches, licenciado. Bueno, desde mi punto de vista, ¿no? El diálogo es cuando dos o más personas intercambian, ¿no?, pensamientos. Estos pueden ser diferentes, pero siempre quieren llegar, ¿no?, a un acuerdo común, y para eso es un diálogo, para llegar a un acuerdo. Ya. Y ese acuerdo, ¿cómo lo denominamos nosotros?
¿Qué es acordar? Una solución. Lo llegaríamos a denominar solución, digamos, al problema, que Ya, sea dialogado. ya. Más que Tener algo en común. Un consenso. ya, un consenso, dice el compañero, más cercano. Licenciado, un intercambio de información puede ser. Ya. Por la vía moderno, oral. muy moderno, intercambio de información. Un convencionalismo entre varias partes en la hora de intercambiar criterios. Ya, una convencionalidad, dice. Es una Sí. charla libre. ¿Me escuchan? Sí, Es una forma de llegar a un acuerdo entre dos o más personas, puede ser. Puede ser escrito de forma oral. muy bien. La anterior clase he hablado sobre todo de otro modelo, ¿verdad? Del relato a partir de el sujeto donante, ¿verdad? Aquí del hablante estamos hablando. Reitero, sí, valga la reiteración de palabras. El hablante será igual que el donante del donador. Quizás ya tenemos conflictos a partir de qué? De nuestras matrices. Es decir, ¿por qué encontramos términos, categorías, conceptos distintos? ¿Cierto? Porque tienen matrices distintas, vienen de diferentes madres, lo llamaremos. Este concepto exclusivamente está viniendo desde la lingüística, pero desde el lenguaje enteramente de la fonología, de lo fonológico, es decir, de lo oral. Y esto, ¿cierto?, atraviesa sobre todo tiempos, espacios, acontecimientos enteramente mitológicos. El mito está sosteniendo, ¿cierto?, de que el hablante tiene que tener un determinado discurso, como que el oyente es también parte de un discurso, ¿ya? ¿Y qué es un discurso, compañeros? Lo vamos a entender en la dimensión, ¿no es cierto?, a ver, griega. En la dimensión, diríamos, del pensamiento de estos hombres griegos, decían, ¿cierto?, que el discurso no es más que la forma del argumento, el argumento lógicamente construido. Y ahí viene la sofística, ahí viene la elocuencia, etc. Entonces, tu trabajo es elocuente, dice, ¿no? ¿Por qué? Porque ha sido sustentado a partir de las pruebas, de las muestras, de los argumentos, de los silogismos, etc. Un trabajo, diríamos, muy minucioso. Así que hasta este tiempo, ¿sí?, en la abogacía sobre todo, las defensas orales lo llaman, unas asignaturas, todo eso, llevan sobre todo la dogmática, la elocuencia, etcétera, etcétera, ¿no? Las formas de los modos argumentativos, etcétera, en la defensa de algún hecho, diríamos, ¿no es cierto?, lícito e ilícito, etcétera. Sin embargo, esto nos sirve en el campo de la comunicación para rescatar sobre todo esa travesía, ¿no? Esa madre, diríamos, esa matriz, ¿no? De ahí, de la oralidad, está surgiendo el sujeto hablante y el sujeto oyente. ¿Y qué son el sujeto oyente y el hablante? ¿Cierto? Van a ser para nosotros entidades más que sujetos, entidades que, ¿cierto?, cobijan el discurso, o el discurso cobija al hablante y al oyente, ¿sí? En otras palabras, aquí tenemos digamos, si figuramos, ¿no?, el hablante en un cuadrito, está acá, ¿cierto?, girando con una flechita, ¿cierto?, al oyente. Y hay unas líneas, ¿cierto?, suspensivas, ¿sí?, que va vinculando también el oyente al hablante. Por lo tanto, el sujeto que habla,
¿cierto? Es el sujeto que oye, y el sujeto que oye es el sujeto que habla. Y podemos empezar a armar un silogismo a partir de ¿qué? Del discurso. ¿Sí? María, ¿cierto? Habla a su hermana, ¿cierto? Sobre el éxito de su, diríamos, de su carrera, vamos a decir, a ver, profesional. En tanto, aquí estamos hablando, en tanto, no separado, ¿no? En tanto, ¿cierto? Comprende, ¿cierto? María, la hermana de, qué sé yo, ¿no? Que imagina, ¿cierto? Sentir el mismo deseo de acá a 2 años. En tanto, esta palabrita, compañeros, de las historias que van dividiéndose en 2, ¿no es cierto? A eso lo llamamos simultaneidad. Y aquí vienen los enunciados. Pedro camina, en tanto María, ¿no es cierto?, toca la puerta. Entre hablante y oyente hay una lógica simultánea. Y es así como las historias van tejiéndose, y es así como se habla, compañeros. ¿Sí? Pero interesante. Y esto sirve, ¿cierto?, para a lo mejor demostrar en análisis orales, en análisis de cuentos, ¿cierto?, o de discursos orales, y por ahí podemos empezar, ¿cierto?, a hacer, qué sé yo, interpretaciones muy lúcidas. En tanto alguien habla, alguien está escuchando y está imaginando de que no es correcto lo que dice o sencillamente está distorsionando y aparece, ¿no es cierto?, por ejemplo, la mentira como una forma de obstáculo para el conocimiento, ¿no? Muy interesante este proceso. Y esto es rescatado sobre todo por todos las escuelas, lo vamos a llamar, sobre todo la escuela de Praga, por ahí el formalismo ruso, y más contemporáneo, sobre todo la escuela de París, ¿no?, que se dedican exclusivamente a desarrollar la teoría del signo a partir de estos ejemplos. Compañeros, a ver, entraremos en lo más abstracto, compañeros. Si es que para este momento les voy a pedir, compañeros, atentos, voy a empezar a describir lo siguiente. ¿Sí? Louis Hemslev es alumno de Ferdinand de Saussure, ¿ya? Y resulta de que él empieza a atravesar sobre todo el pensamiento de la teoría del signo, asociado sobre todo a la cultura, ¿sí? Y a la cultura sobre todo pragmática, es decir, al uso práctico de los signos en la vida social, es decir, a la pragmática entra. Y dice, en ciertos espacios, los signos, ¿cierto?, son las palabras, los diálogos, ¿cierto?, todo lo que emana, vamos a decir, como forma de significación, ¿cierto?, es una condición, ¿cierto?, de creencia que posibilita la toma de decisiones. Por eso, en cierta manera, ustedes a lo mejor escuchan decir de que las palabras tienen poder. ¿Sí? Tiene poder, porque es un discurso, compañeros, porque nos hace hacer. ¿Sí? Cuando yo digo, pásame un vaso de agua, entonces, ¿qué va a pasar? Estoy ordenando a alguien de la manera, aunque por favor yo digo, ¿no?, pásenme un vaso de agua. Estoy llevando a la acción a que alguien, ¿cierto?, me pase, ¿cierto?, qué sé yo, el vasito de agua. Y lo mismo sucede, ¿cierto?, cuando la noticia nos dice de una manera u otra manera, ¿cierto?, un tipo de discurso. ¿Ya? Entonces, todo lenguaje, no necesariamente la informativa, ¿cierto?, podría ser la apelativa,
ahí incluso en el tema en el campo, sobre todo de las oralidades, se habla incluso de lenguajes interesantes como ahí tenemos lo locutivo, por ejemplo, lo perlocutivo, ahí tenemos lo ilocutivo, cómo se van formalizando los lenguajes a partir de las oralidades, ¿no? Muy interesante, rico en ese sentido. Agarra Hemeslev lo siguiente, dice, ¿no? Rescata, a ver, vayamos lo primero. Estos son cuadritos, ¿ya? Estos cuadritos, ¿ya? Así están, ¿no? Aquí el signo, ¿cierto? Se divide en dos, ¿verdad? O el signo está compuesto de significante y significado. ¿Se puede apreciar, compañeros, o un poquito más abrimos? Sí, se puede ver bien, Lick. Ya. Se puede ver tranquilamente. El signo, ¿no es cierto?, es una entidad que tiene dos elementos. ¿Cuál es eso? Significante y significado, ¿verdad? C sobre So, así como en la matemática establece. Van a encontrar en los libros C sobre So, ¿qué es C sobre So? Significante sobre significado. Hemeslev va a empezar a codificar al significante, ¿cierto?, como proyección de ¿qué? De la expresión. De esto había alguna pregunta, ¿no? El habla es expresiva, ¿sí? Había una preguntita relacionada a eso. O sea, el significante es la expresión, ¿sí? Y el significado es el contenido. ¿Estamos de acuerdo, compañeros? ¿O no estamos de acuerdo? Sí. Ahí está mejor, ¿sí? Entonces, vamos a traducir. Según Hemeslev, el signo está hecho de dos elementos, o está compuesto por dos elementos, de expresión y de contenido. ¿Cuál es la expresión, compañeros? El habla, ¿sí? El rostro, tan triste, veo un rostro, se está expresando, ¿verdad? Es la imagen acústica, diría Saussure, pero ya no estamos con Saussure, estamos con Hemeslev. Y al concepto que lo llama, o sea, al significado, que vendría a ser el concepto, viene a ser el contenido. En síntesis, todo signo está hecho de expresión y de contenido. ¿Sí? Hasta aquí, todo bien. ¿Sí? ¿O no? Sí, licenciado, se entiende claramente. Muy bien, vamos a complejizar, compañeros, aquí. Ahora sí, me voy a subir un poquito. ¿Se ve? ¿Se ve, no? Se lee. A ver, me voy a ir por este lado. Muy bien. En el siguiente cuadrito, aquí tenemos lo siguiente. Igual voy a pintar, compañeros, para que no, sobre todo este campo. Verde, color, igual. Está bien, creo, eso es lo mejor. En el nivel, diríamos, inferior, aquí tenemos la expresión. ¿Sí? ¿Qué es la expresión, compañeros? Que ya dijimos. Es el significante. ¿Sí? Y la expresión es el hecho, ¿no es cierto?, denotativo, que denota ahí, no sé, pues, ahí lo que miramos, la casa, ¿no es cierto? Ahí tenemos, no sé, qué sé yo, el perfume de color azul, qué sé yo, ¿no? Algo concreto. Aquí tenemos la denotación, es la expresión, ¿sí? ¿Ya? ¿Está bien, compañeros? Licenciado, lo primero, por favor, puede repetir, por favor. Aquí tenemos ya
la expresión, ¿no es cierto? La expresión, así solito, ¿cierto? Que es sobre todo la parte denotativa, lo que denota, no sé, en este caso, a ver, expresión. Esta mujer está llorando, su rostro llorona, ¿sí? Está expresando y por lo tanto hay denotación. Aquí en lugar de ello, pues, el llanto de María, ¿sí? Es la denotación. Aquí, en este caso, es la casa, ¿sí? Ahora, más arribita se van a unir, ¿cierto? Expresión, ¿cierto? Se va a unir a su contenido. Expresión más contenido es la connotación, ¿sí? Aquí vamos a adicionar, ¿cierto? La palabrita contenido. Expresión más contenido, ¿cierto? Resulta que es la connotación. En otras palabras, a la expresión le estoy trayendo la C, la connotación. Y por tanto se va a volver, ¿no?, más complejo el signo. De la denotación que le vi llorar, ¿no es cierto? María está, qué sé yo, llorando ahí. ¿Qué connota? El contenido. Seguramente se aplazó. O qué sé yo, le dejó su novio. O sencillamente no logró, ¿cierto?, alguna búsqueda que tenía sobre un concurso o algo. Por lo tanto, se está expresando, ¿cierto?, con un contenido. Entonces, aquí es aquí más ¿verdad? Y aquí la palabrita casa, ¿no es cierto?, que simplemente denota para connotar. Casota, digo. Esa casota. ¿Qué quiere decir? A ver, compañeros. Casota. Que denota grandeza. Claro, ya estamos diciendo, ¿verdad? No es solamente la casa, sino una casota tiene. Al decir eso, ya estamos entrando en connotaciones. Tiene jardín, tiene piscina, parece un chalet, y por lo tanto, ¿cierto?, estamos entrando en los niveles, ¿cierto?, más complejos de connotaciones. Ahora nos vamos al siguiente nivel. A esta expresión y contenido lo vamos a adicionar otra C, otro contenido más, ¿cierto? ¿Sí? Lo va a agrupar, se va a denominar metáfora. ¿Sí? ¿Y qué es la metáfora, compañeros? ¿Sí? Es la expresión de la expresión, su contenido. ¿Sí? Este jueguito, compañeros, ¿cierto?, parece sencillo, pero sin embargo, ¿cierto?, así está estableciendo, por ejemplo, Jean Meslev, para empezar a entender la etapa más compleja, ¿cierto?, de la significación, es la metáfora. Aquí digo, ¿cierto?, en lugar de decir, aquí tenemos casa, denotación, connotación, casota. Ahora digo, la casa solariega, de una literatura viene, ¿no? Es una metáfora, la casa solariega. Alguna vez han escuchado, ¿verdad? ¿Qué representa la casa solariega? A ver, ¿alguien sabe? ¿Alguien nos puede decir? Y si es libre la metáfora de poder interpretar, la casa solariega podría ser un lugar, ¿cierto?, donde se cultiva sobre todo el amor, el sueño, qué sé yo, los modos como cultivamos el lenguaje, etcétera. La casa solariega, ¿sí? O podría ser, ¿cierto?, otro tipo de casa, ¿no? La casa, qué sé yo, del culto de la vida o de la muerte, o qué sé yo. Entonces estamos entrando ya en metáforas, ¿verdad? Y por último, cuando la expresión y contenido se aglutina como, ¿no es cierto?, la expresión, ¿cierto?,
de la expresión, ¿cierto? Su expresión asociada al contenido se llama ideología, ¿sí? Y la ideología, ¿cierto? Ya no decimos casa, casota, casa solariega, home, ¿sí? No podría ser directamente, no sé, la entendemos por un uso común, ¿cierto? De la sociedad, ¿cierto? Como el lugar donde se vive, ¿sí? Entonces, esto es una construcción, ¿cierto? Lingüística a partir del uso de los signos, ¿ya? Este es el primer, digamos, la primera proyección que se hace respecto, digamos, de la complejidad que es la denotación, connotación, metáfora, ideología. Más aún, a ver, voy a poner otro ejemplo en esta última lámina. Con esto nos vamos a ir a nuestro descanso. ¿Se puede ver todo o subimos? Hay 4. No, sí, Lick. ¿Sí? Se ve, Lick. Ya. Miren, Ok. mi ratoncito se mueve, el cursor, ¿sí? ¿Se puede ver? Sí, está bien todo. Muy bien, me va a ayudar a indicar. Ya. Aquí tenemos de la misma forma, ya, abajo, en la parte inferior, en lo más elemental, dice, ¿no ve? Cuando nosotros tenemos el signo completito, ya con Gemeslev hemos entendido de que el signo es la unión de una expresión y un contenido, ¿verdad? Aquí tenemos la expresión más contenido, es el signo, ¿verdad? Aquí tenemos en el nivel del signo, ¿cierto? El lenguaje objeto. ¿Qué es el lenguaje objeto? Por ejemplo, un libro. Ahí está el gato, el perro, la silla, la ventana, no sé, algo que podemos nominar. Tiene expresión y tiene contenido. Se puede decir y tiene a la vez un concepto, ¿verdad? ¿De acuerdo? Sí, dice. Ahora se va a volver más complejo. Cuando, miren estos cuadritos, lo voy a pintar. Compañeros, aquí, en este contenido, del otro lado está viniendo ahora, ya no está viniendo, ¿cierto?, del lado de izquierda a derecha, sino de derecha a izquierda. Resulta de que entre expresión y contenido yo coloco un contenido, es decir, un concepto voy a poner, ¿sí? Un concepto y además, ¿cierto?, su expresión, ¿sí? Y resulta de que aparece el metalenguaje. ¿Y qué es el metalenguaje? Por ejemplo, el texto de ese libro, ¿cierto?, es un metalenguaje. En ese libro, ¿qué cosa viene? Textos abstractos, hay inferencias, hay esquemas, etcétera, etcétera. Hay un metalenguaje, ¿cierto? El lenguaje objeto es, ¿no es cierto?, lo más visible, lo más simple, etcétera. En cambio, al interior de ello hay un texto que habla, ¿no es cierto?, de este libro, ¿cierto? Hay un metalenguaje. Yo les había explicado el día de ayer, hay un lenguaje que habla de otro lenguaje, ¿verdad? Sí. Entonces, eso es lo que está sucediendo con el texto. ¿El texto qué es? En cierta forma es metalenguaje, compañeros, porque está hablando, ¿cierto? Ese texto está hablando de otro texto, ¿sí? Entonces, por ahí tenemos. Ahora, lo mismo, entre expresión y contenido, lo colocamos un contenido al medio, aumentamos, en otras palabras, un contenido y asociamos su expresión más. Aquí se vuelve categoría, se va volviendo muy complejo. Hablamos de un hipertexto. Al hablar de hipertexto, podemos decir, aquí hay un dibujo que tiene texto y además, ¿cierto?, expresa, ¿cierto?, otros elementos como símbolos, ¿sí? Expresa color, expresa encuadre y está hecho lleno de palabras,
y palabras, ¿cierto?, en códigos tal vez. Entonces nos hemos vuelto un hipertexto. Compañeros, un hipertexto así sencillo de entenderlo es cuando entramos a internet, ¿verdad? Entramos a un link, ese link a la vez nos lleva a otro, así se va derivando y nunca podemos encontrar, ¿verdad?, que se ha vuelto un hipertexto, ¿verdad? Los hipertextos en los libros también los hay, compañeros. ¿Sí? Y cuando este contenido y expresión a la vez es vinculado es adicionado por otro contenido y su expresión, resulta que se vuelve, ¿qué se vuelve, compañeros? ¿Sí? Ciencia. Aquí está la ciencia, o lo epistémico, ¿sí? Y lo epistémico es lo conceptual, ¿cierto? Más allá. Miren, del lenguaje objeto al metalenguaje, a la categoría y a la ciencia. ¿Y qué emana, compañeros? La ciencia es pura ideas, ¿sí? Aunque no quisiéramos entenderlo así, la ciencia, ¿cierto?, es un conjunto de ¿qué? De conocimientos y de ideas, ¿cierto?, que están sosteniendo argumentos, procesos, fenómenos, etcétera, etcétera. Por tanto, así es como ha trabajado sobre todo Hemmeslev, ¿no?, en la categorización y la descripción del signo en sus complejas relaciones. Esto lo voy a establecer, compañeros, en figuritas un poco más ordenadas y los voy a compartir, ¿ya? Hasta aquí, ¿alguna duda o pregunta? Con esto estaríamos concluyendo, compañeros, lo que corresponde a la teoría del signo, ¿sí? ¿Ya? Licenciada, buenas noches. Buenas noches, Vanessa, adelante. Me disculpas, no logré escuchar bien la parte de categoría, no sé si lo podría volver a explicar. Mis disculpas, por favor. La categoría. Sí, por favor, licenciada. A ver, nuevamente vamos a ver. Un momentito, si es que... Se refiere a esto, ¿verdad? Sí, a este esquemita. Sí, licenciada. Bien, miren, aquí hay 4 eventos, ¿no? 4 niveles, vamos a decir, de complejidad del signo. Hemmeslev habla de expresión y contenido. ¿Qué es en realidad la expresión y contenido? Es el signo mismo, ¿verdad? Cuando decimos, no sé, casa, ahí está la casa, en su nivel, diríamos, de lenguaje objeto, ¿verdad? Al decir lenguaje objeto, ¿cierto?, es el signo simplemente, el signo sencillo. Cuando digo, no sé, mesa, ahí está, la mesa tiene expresión y tiene contenido, ¿verdad? Y cuando este signo, ¿cierto?, es corroborado por un contenido, le aumentamos un contenido más, ¿no es cierto?, y su expresión de por sí, ¿no es cierto?, se va a empezar a adicionar, se va a volver más complejo, ¿sí? Del lenguaje objeto hemos pasado a metalenguaje. En otras palabras, un signo, ¿cierto?, cuando es, ¿cierto?, adicionado por un contenido de otro signo, se vuelve metalenguaje, ¿sí? Y el texto viene a ser para nosotros un metalenguaje, ¿ya? Ahora, ambos, expresión y contenido, también es un signo más complejo, no deja de no ser, digamos, metalenguaje. A este metalenguaje, ¿ya?, le adicionamos, ¿cierto?, otro contenido, otro concepto más, ¿sí? Y por tanto, se vuelve mucho más complejo, ¿no es cierto? Y su expresión, ¿no es cierto?, se vuelve adicionalmente igual, ¿cierto?, que acompaña complejo.
se vuelve categoría. ¿Qué es la categoría? No es más que, ¿cierto?, la manifestación de un contenido, más la expresión y contenido de, qué sé yo, de un hecho concreto, la categoría. De la misma forma, expresión y contenido, le adicionamos un contenido, un concepto más, le adicionamos a la categoría, resulta que se vuelve, ¿no es cierto?, ciencia, la ciencia, argumento, un conjunto de conocimientos mucho más complejos, lo epistemológico, ahí está, las ideas, los conceptos, etc. Entonces, este es, digamos, un recorrido que hace Hemslev para ilustrar cómo el signo se mueve en diferentes niveles, ¿no? En lo más simple y en lo más complejo. ¿Sí? Me he dejado entender. Licenciado, para entenderlo mejor, ¿no nos pudiera dar un ejemplo de cada categoría? Claro que sí. Lenguaje objeto, ¿sí? Podría ser, a ver, aquí tenemos los ejemplitos, a ver, más concreto. Podría ser, a ver, un lenguaje objeto, podría ser, a ver, un niño, ¿no es cierto?, que toma leche, ¿sí?, sentadito. Un lenguaje objeto. Alimentación, yo digo. ¿Sí? El niño se alimenta. ¿Sí? ¿Cuándo se vuelve metalenguaje? Cuando le ponemos un concepto a eso, ¿sí?, o le adicionamos a eso. Un concepto podría ser, a ver, podría ser el concepto de nutrición. ¿Sí? Lo ponemos, el concepto de nutrición, ya no vemos al niño que está sentado y tomando alimento, sino, ¿cierto?, ahí está creciendo, decimos. El crecimiento va a ser ya un metalenguaje para esa visibilización, ¿no?, de ese niño. Y adicionamos otro concepto, ¿no es cierto?, a eso. Podría ser, no sé, un concepto podría ser, a ver, un concepto de educación, ¿sí? Ahí, ¿cierto?, vamos a visibilizar a lo mejor a ese niño, ¿cierto?, con un cuaderno o a lo mejor viendo, qué sé yo, cómo son las costumbres, aprendiendo algo, etcétera, en la mesa tomando leche, etcétera, etcétera. Pero mucho más complejo, resulta que se vuelve una categoría de ¿qué? De formación. ¿Sí? El niño, ¿cierto?, formándose. Y adicionamos otro concepto más ahí, ¿no es cierto? Otro contenido. A ver, por favor, compañero. Licenciado, Compañera Sara Natalie. No estoy escuchando nada, Lick. ¿Sí? Ya. Resulta de que adicionamos otro concepto, ¿sí? Otro concepto. Sara, no se escucha nada. A ver. Compañera Sara Natalie Gutiérrez. Micrófono. Sara. Sara, su micrófono. Bueno, creo que tratando de... ¿Sí? Ya. Compañero Alejandro. Ya. Entonces, ¿cierto?, estamos adicionando, diríamos, otros conceptos, ¿ya?, al mismo, a lo mejor, concepto que hemos empezado a armar a partir del signo, ¿no? Signos mucho más complejos, signos más simples, ¿ya? Acá tenemos los signos más simples, vienen a ser, ¿cierto?, como hemos dicho, el niño,
El metalenguaje podría ser, ¿no es cierto?, el niño ya con la nutrición. En la categoría podría ser, ¿no es cierto?, crecimiento y formación de la cultura, ¿cierto? Y lo epistemológico, ¿cierto?, grandeza, ¿cierto?, en la formación, diríamos, de los valores, qué sé yo, de la vida y la sociedad, etcétera, ¿no? Entonces, estos conceptitos que vamos armando están, ¿cierto?, en la medida en que se adicionan otro tipo de contenidos, expresión y contenido, expresión y contenido, expresión y contenido. Entonces, es el juego, compañeros, ¿no? Esto se les hace generalmente en un taller. Yo suelo hacer en talleres, pero yo los estoy poniendo simplemente como esquema, dado que el tiempo no nos va a alcanzar, compañeros. Tendría que tenerme el día lunes más con esto, ¿no es cierto? Y vamos a postergar sobre todo a Bartes, y los demás no vamos a poder llegar. Entonces, esto más bien yo lo volveré a hacerlo un poquito más inteligible, un poquito más visible, ¿ya? Con ejemplos, y se los voy a enviar, ¿ya? Bien, ¿qué más? Creo que con eso estaríamos concluyendo este tema, la teoría del signo, ¿ya? Bien. Licenciado, disculpe, ¿podría hacer una pregunta? Adelante, compañera Danerley, ¿no? Danerley, licenciado, gracias. Licenciado, en este cuadrito que usted mencionaba, cada concepto es como para complejizar más la idea, algo así. Así es. A ver, yo le digo, a ver, caballo, ¿verdad? Sí. Es un signo el caballo. Caballo. Claro. Tiene, ¿no es cierto?, expresión y contenido, o diríamos significante y significado, ¿sí? ¿Ya? Le adicionaremos, ¿no es cierto?, a ese signo, no una expresión, sino un contenido. Al decir un contenido, que es otro concepto, ¿sí? Al caballo le ponemos, ¿cierto?, por ejemplo, el concepto de, no sé, podría ser de carrera, por ejemplo. Sí, podría ser de movilidad o de velocidad, ¿sí? Entonces, ¿qué se convierte? ¿Cómo lo entendemos ahora? Ya no es solamente caballo, sino vamos a decir caballo de carreras, ¿no es cierto? Y aquí, ¿cierto?, nos aventaja el tiempo. El tiempo, el espacio, es superado a partir de los caballos. ¿Se entiende? Entonces ya estamos entrando, ¿cierto?, en una complejidad. A eso adicionamos otro concepto. Podría ser el concepto de estatus, o podría ser de jerarquía. Por tanto, eso ya no va a representar solo, diríamos, una metáfora o qué sea, sino va a ser ya un asunto de una representación más compleja, a lo mejor de una categoría. La categoría podría ser de político, de gobernación. Ahí tenemos, el caballo va a representar eso, el estatus, ¿verdad? Entonces, a ese nivel estamos entrando. Le adicionamos otro concepto más, por lo tanto, entra en los niveles de la ciencia, ¿ya? ¿Sí? Entonces, a eso me refiero, ¿ya? Entonces, de lo más simple a lo más complejo. Perfecto, licenciado, muchas gracias. Bien, nos daremos nuestro break, compañeros, ya, igual 15 minutitos. En 15 minutos, sí, nuevamente nos reunimos, ¿ya? Licenciado, yo tengo una pregunta, licenciado, antes del break. Ya. Cuando usted habla del metalenguaje, o sea, cuestión hipertexto, ¿se podría incluir también esto, lo nuevo, que son los códigos QR, que, bueno, no tienen realmente una significación gráfica en cuanto a letras, sin embargo, tienen un contenido, o mejor dicho, sí tienen un contenido dentro que te llevará, qué sé yo, a un enlace o a otro portal o a más información, por lo menos en parte de las computadoras? Sí, claro. Es un hipertexto. O sea, no están definidas en sus primeras dimensiones, sino más
en sus argumentos y sus, a lo mejor, recovecos, ¿no? Estos sistemas, a lo mejor, para poder interpretar, ¿cierto? Ya podemos, a lo mejor, emular en los textos, pero ahora se han vuelto más complejos en las redes sociales, los códigos QR, como dice el compañero, todo eso, entran como hipertextos, ¿no? Como complejidades, estaríamos, el contenido del contenido, su contenido es, ¿no? En otras palabras, independientemente de la expresión. En el otro nivel que he explicado está por el nivel de la expresión más expresión más expresión, ¿sí? Entonces, esos jueguitos, compañeros, en un taller se empieza a armar. Yo les digo, a ver, un signo, ¿sí? Un signo cualquiera, podría ser, no sé, un signo caballo, o podría ser casa, ¿cierto? Le adicionamos a eso por el lado de la expresión o el contenido. Una expresión, un signo expresivo, podría ser por lo expresivo. A ver, le adicionamos la expresión, entonces, ¿qué se convierte? Ya no se convierte, compañeros, metalenguaje, sino connotación. Va a empezar a connotar, ¿no es cierto? La denotación es lo que vemos, el signo, ¿verdad? Casa, bueno, casa, pero ahí adicionamos otra expresión, ¿cierto? Casota, dice, ¿no? O casita, ¿cierto? Y por lo tanto cambia de sentido y por lo tanto está connotando, ¿sí? Entonces, así, por el lado de la expresión y por el lado del contenido van, ¿cierto?, complejizándose. Hemsley ha sido muy hábil para poder clasificar y desarrollar esta modalidad de complejizar los signos. Y miren cómo en una noticia, en una expresión que, miren, yo estoy dando la noticia, la información, pero el cómo le voy a dar, ya le estoy poniendo contenido o le estoy poniendo expresión, resulta de que tiene una dimensión esa noticia. No es solo la noticia, ¿verdad? Hay, no sé, personas que informan, robots, ¿verdad? Señoras y señores, tengan ustedes buenas noches. La información del día. Al promediar las 28 horas, digo la noticia. Pare de contar, me apagan el televisor o qué sé yo, pero cuando digo, señoras y señores, ¿cierto? Empiezo incluso a comentar la noticia, le dan mayor dimensión, entonces ya no está entrando en el plano de lenguaje objeto, sino está entrando en el metalenguaje, ¿verdad? Por tanto, ya tenemos para analizar. Ni qué decir en las novelas, ¿sí? Le quiero a esa mujer, dice. Pero él, ¿cómo lo está diciendo? Está llorando, le quiero. Hay una dimensión, ¿no es cierto?, del lenguaje, hay un metalenguaje, ¿cierto? Sobre lo que dice, está a lo mejor alimentando, ¿cierto?, con un contenido o con una expresión. Por lo tanto, cambia la figura, ¿no es cierto?, de su sentido. A eso se refiere, compañeros. ¿Ya? Bien, nos daremos nuestro break, entonces dentro de 15 minutitos nos vemos nuevamente. ¿Ya? Bien, hasta otro momentito, hasta el momento de las... Lo vamos a hacer un poco más corto el día de hoy. Vamos a tratar de irnos más temprano, ¿sí? A propósito de su pensamiento, ¿sí?, que proyecta bastantes, digamos, elementos de análisis desde el estudio sobre todo del sistema de la moda, ¿ya? Las revistas sobre todo de los interesantes y nomenclaturas, diríamos, de las comidas, ¿sí? Por ahí los sistemas, sobre todo de los espectáculos, es su trabajo, ¿no? Su dominio. Entonces, vamos a ir a ver, entrando por ese orden. Quizás es uno de los más grandes semiólogos que ha existido, falleció, ¿no? Ha existido después de la Segunda Guerra Mundial. En la década de los 50, 60 se proyecta sobre todo la Escuela de París, ¿ya? Roland Barthes
es estudioso y también, diríamos, crítico respecto de el marxismo, por otro lado, los estudios de la lingüística de Saussure. Él empieza sobre todo a plantear un horizonte muy distinto de lo que Ferdinand de Saussure había trabajado, el análisis sobre todo del lenguaje, ¿ya? Para Saussure, siendo estructuralista duro, ¿ya?, el análisis sobre todo del lenguaje está en el signo, en la teoría del signo de la que estamos saliendo. Para él las palabras son tan importantes. Fruto de ello hay un modelo de educación que es basado sobre todo por las palabras, ¿no? Los niños tienen que aprender, ¿cierto?, palabra por palabra, ¿verdad? Resulta de que le dicen pala, pico, pito, etcétera. Les hacen repetir así como la tabla de multiplicar, ¿verdad? Y nos hacían, ¿cierto? Somos testigos de esa experiencia que hemos ido sopesando. Así vamos tejiendo los artículos, la, los, y hay un momento en que ya, ¿cierto?, aprendemos a combinar, vamos a decir, sintácticamente ideas, relatos, cuentos, etcétera. Vamos formando por ahí. Miren cómo es, ¿no? En cambio, Barthes dice, no, señores, hay un modelo, dice, ¿no? Hay un modelo estructural del relato, ¿ya? Y a partir de ese modelo estructural del relato, ¿cierto?, para el análisis, sobre todo, y lectura de lo que se trata de decir en algo, él, ¿cierto?, va a focalizar sobre todo el tema de la frase. En la frase está el kit del problema. Todo, ¿cierto?, todo empieza a orbitar en torno de la frase, del enunciado de la frase. Si para Saussure, ¿cierto?, el análisis de la palabra es tan importante, para Barthes, ¿cierto?, la palabra, ¿cierto?, simplemente es un sinsentido, dice, ¿no? Es la frase. El análisis de la cultura, el análisis del lenguaje, el análisis del texto, el análisis de los sentidos está en la frase, ¿no? Todos los textos narrativos se basan en un único modelo común, que él lo denomina, ¿no es cierto?, la estructura de la frase y también la estructura del texto. Por ahí, ¿cierto?, su visión es enteramente, diríamos, estudioso de los relatos. Él escribe un libro relacionado, ¿cierto?, al análisis estructural del relato, ¿no? A lo mejor los voy a compartir, compañeros, esto ya para una revisión que ustedes pudieran hacerlo. El análisis estructural del relato es complejo y es ahí donde habla sobre todo de la fábula. ¿Qué es la fábula? ¿Cierto? La fábula viene a ser un hecho, un modo de contar, pero contar a partir de una demanda que se tiene, los acontecimientos, ¿sí? Él es el principal, diríamos, detector, ¿no?, de los acontecimientos y las acciones que se suscitan en el cuento, en la narración, lo llamaremos así, ¿no? Entonces, para ser a lo mejor más esquemáticos, me voy a proyectar, compañeros, la siguiente clase con un esquema sobre el sistema de la moda. Me gustaría eso. Por otro lado, el análisis del relato, 2 partes, a ver, lo tomaremos. Hay muchas partes que no nos alcanzaría, compañeros, solamente en 2 clases, etcétera. Pero voy a tratar de hacerlo un resumen o por lo menos unas pinceladas respecto de el sistema de la moda, ¿ya?, y el discurso sobre todo de la, podría ser del sistema de la alimentación, podemos trabajarlo. Entre esos 2, ya, ojalá el tiempo nos acompañe, el lunes y el martes, ya. Entonces, lo que hoy trato de decir, rescatando sobre todo
el pensamiento de Barthes hace lo contrario o lo opuesto de lo que haría en este caso Claude Lévi-Strauss, el antropólogo estructural, ¿cierto? Que él trabaja sobre todo la sociedad de las tecnologías simples, ¿sí? En el campo, ¿no es cierto?, con las etnias. Barthes va a empezar a trabajar la sociedad de la tecnología compleja. Va a empezar a atravesar sobre todo el universo del cine, ¿ya? Por otro lado, atraviesa el universo de la publicidad, del sistema de la moda en las ciudades en Francia, ¿no es cierto? Es un fenómeno realmente, ¿no? Las modas vienen desde París, ¿no? Todo siempre, hasta ahora la impronta se quedó, ¿sí? Los estudios vienen, por otro lado, por los sistemas de los regímenes alimenticios. Es decir, hay un régimen alimenticio que no se ha colocado a partir, digamos, del uso del lenguaje, ¿no? Por tanto, a ver, vayamos un poquito su historia, así de manera somera, lo pasamos. Roland Barthes, desde muy jovencito, estudioso sobre todo del arte, viene del campo de la literatura, ¿sí? Asistía bastante al campo del catch, ¿sí? Su primer libro está relacionado al catch, ¿sí? Como mito. ¿Qué es el catch, compañeros, compañeras? A ver, comúnmente conocemos como el catchcan, ¿verdad? Un deporte, ¿sí? Es una suerte de lucha. Sí, la lucha libre, ¿no? El catch lo llama, ¿no? Y tiene un libro, en mitologías está eso, ¿no? Y dice que se esconde, ¿cierto? Porque hay tanta gente que va a mirar el catch los fines de semana. Y él era un asiduo, le gustaba el arte, asistía a estos campos, al teatro popular, todo eso. Y le gustaba bastante el catch y empieza a hacer una investigación respecto a ello, ¿sí? Y allí es donde empieza a detectar por primera vez el tema de la mentira. En otras palabras, de la forma como se miente a partir del espectáculo. Y él dice, ¿no? Saben todos saben la norma, dice, ¿no? De que en el catch, ¿cierto? Se tienen que romper la cabeza, las costillas, hay que golpearle con la silla, etcétera, pero todos saben el código de que es un simulacro, dice. Ah, bueno, estamos yendo ¿dónde? Al juego del catch, donde de verdad no te van a dar el golpe, sino aparentemente tiene que darte el golpe. ¿Se entiende, verdad? Y es allí donde empieza a descubrir él de que en los niveles del espectáculo prima la mentira y por tanto, ¿cierto? El catch, dice, no es, ¿cierto?, un deporte, sino es un simulacro, dice. El partido de fútbol, compañeros, no es un partido de fútbol, sino es un simulacro. Se caen, 2 vueltitas más dan para que aplaudan o para que la gente se tensione, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y lo mismo en el catch, dice, ¿no? Ahí salta una persona, dice, empieza a gritar desde el público, dice, ¿no? Mátenlo al negro, dice, ¿no? Y la gente cómo se emociona a partir de ello, cómo juegan las pasiones. Y hace una relación con la transmisión de un partido de fútbol. A ver, la transmisión del partido de fútbol, ¿cómo es? Es un relato, ¿verdad? Cuando mete el gol, ¿cierto? A lo mejor un equipo, ¿sí? ¿Cómo es la tensión? ¿Cómo salta la gente? ¿Verdad? Es eso lo que trata de estudiar, las pasiones que mueven en torno de un espectáculo. Entre paréntesis, a ver, vayamos un poco a poner en juicio y en sensatez lo siguiente. A los niños les ponemos a ver dibujos animados, ¿verdad? ¿Sí? Todos los niños saben, ya lo vamos a decir así, de que los perros no hablan,
¿verdad? Pero en los dibujos animados, ahí el perro habla. ¿Cómo diferencia la realidad de la ficción, compañeros? A ver, la pregunta viene por ahí y vamos a poner en sensatez lo que trata de decir Barthes. A ver, sabe el niño, ¿cierto?, de que el perro no habla, pero en la televisión habla. A ver, preguntas. ¿Cómo Lick? Perdón, no entendí muy bien. A ver, sabe el niño. Licenciado, se le ha entrecortado su señal y creo que le hemos escuchado entrecortado, Lick. Bueno, nuevamente, para el análisis del relato, a ver, vayamos a poner en contexto, sobre todo lo que dice Barthes. El niño, ¿cierto?, en casa, los niños, etcétera, le ponemos frente al televisor un dibujo animado, ¿verdad? Podría ser, a ver, Dora Dora la exploradora, ¿sí? El mono ahí, ¿cierto? El Botas, ¿no? El mono Botas. Sabe muy bien de que el niño no habla, el mono nunca habla, pero en esa ficción, lo llamaremos, sobre todo en la televisión, habla. Y para él tiene sentido, le da su apoyo a la Dora Dora, etcétera, etcétera, ¿verdad? Resulta de que, ¿dónde está el límite, cierto, de la ficción y la realidad? Ese es todo lo que estudia Barthes. A ver. ¿Podría ser en la experiencia? Ya, puede ser. ¿Qué tipo de experiencia? A ver. Quizá ¿no es esa denominada la cuarta pared? ¿Perdón? ¿No es esa la que es denominada la cuarta pared? Es como cuando usted menciona, ¿no?, que el personaje, qué sé yo, de una serie, una película, comienza a hablarle ya al espectador. ¿De repente es eso? Ya, miren, saben que las cosas no existen, pero tiene que existir a partir de una ficción, ¿verdad? Por lo tanto, a eso lo llama él la fábula. El hombre es el primer ser fabulador. Fabulador cuenta todo, altera todo, imagina todo, y por lo tanto resulta de que su trabajo se vuelve tan impresionante, empieza a atravesar sobre todo el campo del estudio del acontecimiento, ¿ya? Eso lo voy a describir para la siguiente clase, así igual con, digamos, en las láminas, ¿ya? Aquí los tengo, las ideas, ¿sí? El acontecimiento. ¿Qué es el acontecimiento? Y diferencia él del hecho. ¿Será lo mismo el hecho y el acontecimiento en el campo del periodismo? Desde las palabras ya son distintas, ¿verdad? ¿A qué se referirá el acontecimiento? ¿Y a qué se denomina el hecho? Adelante, compañeros, si quieren participar. ¿Será lo mismo? Han visto la película de Hulk, ¿verdad? Cuando le hacen, a lo mejor, perturban su vida, o sea, se niega este hombre, entra a un baño y sale otro, ¿sí? Acontece, se convierte, se transforma en hombre verde gigantesco que apabulla todo lo que tiene frente a él, ¿verdad? Lo mismo pasa con los hechos, los aconteceres. Por tanto, él empieza a decir, ¿no? En el relato, en la fábula, ¿cierto? Todo acontece y permanentemente está cambiando de sentido. ¿Y qué le hace cambiar el sentido? Compañeros, el día de hoy, ¿cierto? Alguien me puede decir un acontecimiento. A ver, hay una votación están eligiendo a su, no sé, representante podría ser de la facultad. Van a votar. El día de mañana, si se repite de la misma forma, ¿se repetirán los resultados? ¿Qué dicen? Yo digo que no.
no se repiten, definitivamente, porque ese día algo pasó, algún contexto, ¿cierto?, hizo de que se manifestara de una manera ese acontecimiento. Al día siguiente algo pasa, hasta el clima puede ser distinto, compañeros, cosa de que, ¿cierto?, salen otros resultados. De la misma forma empieza a decir, ¿no?, todos los acontecimientos resultan de que permanentemente están transformándose. ¿Y qué es un acontecer? Un acontecer es aquellos hechos que entran, vamos a decir, en crítica, para decir lo siguiente. A ver, yo digo, Juan está enfermo, ¿verdad? Ese es un hecho, en la noticia es un hecho, ¿verdad? No podemos alterar eso, es un juicio de valor, ¿sí? Juan está enfermo, pero cuando digo Juan se pone enfermo, eso sí, ese enunciado es acontecimiento, está aconteciendo en ese enunciado. Nos está diciendo implícitamente de que no estaba enfermo, se pone enfermo, nos da acción, y por tanto es eso lo que, ¿cierto?, empieza a diferenciar, y a partir de ello, ¿cierto?, él habla de la estructura de la frase. En un cuentito, en un relato, ¿ya?, tendríamos que identificar un corpus de análisis, y ese corpus de análisis es la frase, análisis de la frase, ¿sí? Y en la frase podemos encontrar acontecimientos, ¿cierto?, y sentidos. Es eso lo que trabaja respecto, diríamos, a todo su estudio. Sin embargo, cabe mencionar, compañeros, de que Roland Barthes define sobre todo el relato, ¿cierto?, como la condición de manifestación de todas las operaciones, ¿cierto?, humanas y sus relaciones con la naturaleza. Y empieza a decir, el matrimonio parece tan natural, no es natural, es construido, ¿sí? Todo aquello que parece tan natural, ¿cierto?, no es natural, sino es construido. El hombre parece tan natural frente a la mujer, no es una construcción cultural, dice él. Todo, un convencionalismo. Sí, convencionalismos que se han ido traduciendo en el tiempo, ¿cierto? La iglesia, ahí tenemos la escuela, ahí tenemos la vestimenta, los modos de comer, los modos de ser mujer, los modos de ser hombre, aquí tenemos, ¿no?, feminismo, más, todo es una construcción cultural, dice. Vaya, qué interesante. ¿Y cómo se ha ido construyendo culturalmente? Es a partir de las narraciones. Las narraciones han ido estableciendo las matrices generales para el desarrollo de la cultura. Y aunque no quieran, compañeros, así como estamos hablando en el ejemplito del perrito, ¿verdad? El niño dice, sabe muy bien de qué, ¿no es cierto? El perro no habla, pero sin embargo debe hablar porque yo necesito, ¿no es cierto?, ese acontecimiento que me interpele en un cuento famoso, ¿no es cierto? Posiblemente el perro no sea perro ahí, sino es una fábula, es una metáfora. Tal vez son los hombres hechos perros, ¿no?, que están hablando, y por lo tanto hablan por la figura del acontecimiento. Muy interesante. Y por tanto, ¿cierto?, él dice, las sociedades se han ido armando en función de ¿qué? De narraciones. ¿O no? A ver, si vamos simplemente a cualquier pueblito, ¿sí?, resulta de que hay una historia, y en torno de esa historia se ha ido, ¿cierto?, fabulando, se ha ido escribiendo, ¿cierto? ¿Ustedes conocen Toro Toro, el pueblito Toro Toro? No sé, hubiese querido ir con ustedes, pero estamos en lo virtual, ¿sí? Entonces, es un pueblito donde por una condición de toponimia, ¿cierto? Toro Toro viene del barro
no hay porque, no es el nombre porque hay toros, sino de un topónimo en quechua que quiere decir turo, quiere decir barro petrificado. Y resulta de que en ese lugar, ¿cierto?, hay huellas de dinosaurios, tortugas petrificadas, que las hay petrificadas, ¿no? Hay la caverna de Humajalanta, donde están los peces ciegos de, no sé, alrededor de 5 o 4.000 años, o prehistóricos, ¿no?, de la era no recuerdo el nombrecito, si es que lo dicen arqueológica, zoocénica, no sé cómo lo llaman, ¿no? ¿Cenozoica, licenciado? Cenozoica, sí, es otro el término de la Cenozoica, ¿sí? Algo de esos tiempos, ¿no? Hay unas piedras blanquecinas de ese tiempo. Muy interesante. Pero resulta de que alguien ha escrito respecto a una especulación de todo ello, de que han vivido los dinosaurios, eran así, etc. Imagínense ahora que en torno de ese relato se han ido armando, ¿qué cosa? ¿Cierto? Una especie de simulaciones de espacios, de lugares, incluso de animales, ¿no? Ahí tenemos, qué sé yo, el dinosaurio, el Rex, ahí tenemos interesantes ya, digamos, ¿no? Figuras, muy bonito. Este último compañero había asistido, bueno, parece Jurassic Park, un lugar increíble, ¿no? Antes, cuando había ido, el camino era pues a roca, compañeros, solamente una semana entraba a la movilidad, ahora asfaltado, cómo es el turismo, cómo se va moviendo, todo, increíble. Pero imagínense, en torno de un relato se ha armado la ciudad, lo llamaremos, qué sé yo, de los dinosaurios, de la época de los dinosaurios. La ciudad de La Paz responde también a ciertas literaturas, ¿cierto? ¿Qué se llamaba antes, compañeros? La Paz. No era Chuquiagomarca, eso era posterior, era la Churubamba. ¿Y dónde lo encontramos? En la literatura de Jaime Sáenz, ¿sí? ¿Cómo nos hemos hecho propiedad de eso? Y para decir, entonces la Churubamba tiene que ser así. Él describía en las mañanas cómo los aparapitas, los alcohólicos, etcétera, ¿no es cierto?, se proyectaban y convivían. Era también una especie de ficción. Y ahí decía, ¿no?, un café caliente, ¿no es cierto?, con su mazaqueta y su queso. Él ha empezado a nombrar y se ha vuelto, digamos, una identidad de La Paz. Y de verdad, ¿no es cierto?, así las prácticas empiezan, ¿no es cierto?, a surtir a partir de esos relatos. Eso es lo que trata de decir, ¿no es cierto?, Barthes para el análisis de los cuentos, análisis de los relatos, análisis de la noticia, análisis, podemos decir, qué sé yo, del vitral, de la fotonovela, esas revistitas de, ¿no es cierto?, novelas que antes se solía a lo mejor leer con tanta asiduidad, etcétera, ¿no? Y dentro de todo este proceso, él encuentra sobre todo de que los acontecimientos están hechos de actores, ¿sí?, de tiempos y de secuencias. Y esas secuencias, ¿cierto?, van tejiendo lo que se llama, compañeros, el discurso, ¿sí? Y quisiera, ¿no es cierto?, a lo mejor hablar respecto para él del discurso. ¿Qué es el discurso, compañeros? Es un conjunto de enunciados, ¿cierto?, que se plasma en lo siguiente: lo que se dice y lo que se quiso decir. En esas dos, diríamos, tramas empieza, digamos, a manifestarse sobre todo el análisis. A ver, la Caperucita Roja. ¿Qué nos dice la Caperucita Roja? Seguramente hay una narrativa escrita, ¿verdad?
Pero más allá, ¿cierto? A esa primera narrativa que leemos lo vamos a llamar estructura superficial o la parte de la semiótica denotativa, de lo denotativo que hemos hablado, de lo más simple, ¿verdad? Pero hay un nivel profundo de las relaciones, de los tejidos, de lo tejido de lo político, lo económico, lo cultural. Por detrás nos está operando, ¿cierto? Que es el discurso. El discurso nos hace decir, nos hace hacer, nos hace comprar. El ladrón no roba sino por discurso. Alguien le está haciendo robar su necesidad, su jefe, su condición, sus búsquedas. Interesante. Entonces, nosotros parecemos ser simplemente sujetos que cumplimos, ¿cierto?, reglas ordenadoras de un discurso, ¿ya? Y por tanto, a eso lo llama la estructura profunda del relato. Lo que quiere decir, ¿cierto?, el autor con la caperucita roja. Lo que dice esta noticia, ¿cierto?, detrás de eso, ¿qué está queriendo decir? Si grabamos, ¿cierto?, a lo mejor el discurso del presidente, ¿cuántas veces repite, por ejemplo, golpe de Estado, golpe? Y detrás de eso, ¿qué implica, ¿cierto?, que elementos ordenadores del discurso están haciéndole decir eso. Por lo tanto, ¿cierto?, lo que se dicen otras cosas. Y es ahí donde se empieza a descubrir, ¿cierto?, en un plano de su sentido, ¿cierto? Puede ser político, económico, cultural, ideológico, simbólico, etcétera, etcétera. Es muy interesante. Detrás de lo que se habla hay todo un orden que tenemos que leer. Y Barthes, a partir del sistema de la moda, ya, de las vestimentas, empieza, ¿cierto?, a descubrir todo ello. Me quedaré, compañeros, con esta introducción y para focalizar exclusivamente en el discurso y en el análisis, sobre todo, del relato, ¿ya? Bien, ¿alguna pregunta, compañeros? No hay preguntas. Vamos a conocerlo a Barthes de cerca, ya, mediante sus lecturitas pequeñas sobre el análisis, sobre todo, del relato, el sistema de la moda y hasta la culinaria podemos llegar. A lo mejor nos puede dar el tiempito de ello, ¿ya? Bien, compañeros, quedaremos acá si es que no hay preguntas o algo que adicionar. ¿Nada? Creo que no, Nick. Bien, estamos cansados. La noche es agotador, compañeros, o agotador, o no sé, hay personas que son nocturnos, recién despiertan, ¿no? Entonces, están durmiendo ya. Sí, no quisiéramos entrar en eso, ¿ya? Entonces, hasta el día lunes, compañeros, yo me voy a preparar un poquito más, hacerlo didáctico a Barthes, para poder llegarlo, ¿cierto? Y a lo mejor proyectarnos con nuestros controles de lectura, ¿ya? Y para el día martes, ya les digo, compañeros, el control de lectura de la carta robada va a entrar el día martes, ¿ya? Entonces, yo lo voy a colgar el día de mañana, ¿ya? Entonces, a ver, a Miriam Alanoca, que viene a ser la que me está cooperando, nuestra ayudante, ¿cierto? Lo voy a también comunicar, y si me hace también un recuerdo, le voy a dar las fechas de nuestros controles de lectura, los dos controles que tenemos, ya el día de mañana, ¿ya? Bien. Licenciado, solo sobre el control, sobre es decir, va a subir a la nube, ¿no? Sí, sí, al Classroom, ¿ya? Entonces, vamos a estar. ¿Solo de eso vamos a dar el control? Sí, ya. Entonces, el día martes va a ser eso. Y lo voy a ordenar, compañeros. Y le pido a Mari, por favor, a Miriam, me hace recuerdo, ¿sí? Miriam, no calice. Sí, sí. Estoy con otro dispositivo, Ya, Miriam, ya. ¿Está bien? ¿De qué tema es, licenciado, el martes? Va a ser un control de lectura de la carta robada, ¿sí?, de Edgar Allan Poe.
¿Ya? Es un puentito. Carta romana, la carta romana. Sí, así es. Listo, gracias. Ya. Entonces, Miriam, me haces recuerdo a las 10 de la mañana, algo más vamos a acordar, ¿sí? Está bien, licenciado. Buenas noches. Ya. Buenas noches. Licenciado, Sí. quería pedirle una cosa. No sé si nos puede mostrar los nombres de los que hemos participado en el examen, en esta primera práctica que hicimos hoy día, para saber, digamos, que si es que ha ingresado todo nuestro contenido. Eso quería Compañeros, saber. es medio, a lo mejor, conflictivo el asunto. Ustedes saquen a lo mejor una captura, ya lo tienen ahí. Con eso es suficiente, compañeros, cualquier reclamo. Lo que sí, todo lo que entra a la plataforma, ¿cierto?, va a salir al otro lado. Lo que sí es cuando yo esté sacando a lo mejor las notas, ya, quiero promediar juntamente con los otros trabajos que van a entregar, controles de lectura y los mismos exámenes. Ya, entonces, sé que el orden, ¿cierto?, al menos en el tema de las capturas que hacemos respecto a los formularios, no están ordenados correctamente y tienen contradicciones con el otro orden que tenemos, ¿no?, respecto a los exámenes que vamos a dar, trabajitos incluso, ¿no? Entonces, eso, pero no se preocupe, compañera, sáquelo una fotito, ¿ya? Entonces, suficiente, ahí está la nota, ¿no? Ya, entonces, todo lo que ha ingresado es eso, lo mismo, es el espejo de eso, ya. Quedaremos en eso, compañeros, ya. Entonces, nos vemos el día lunes, ya. Muchas gracias, licenciado. Está bien, hasta luego. Gracias, chicas. Hasta luego. Gracias, licenciado.